Bienvenidos a la Casa de los Periodistas. Ahora. Tenemos una jornada intensa de ponencias y de debates bajo el título La ética periodística como respuesta al nuevo desorden informativo que organizamos la FAPE y el Consell de la Informació de Cataluña. Tengo a mi lado a Albert Garrido, secretario general del Consell, que es un organismo que vela por el cumplimiento de los principios y criterios del Código deontológico de la profesión periodística en Cataluña. El Consell asumió personalidad jurídica propia en el año 1999, convirtiéndose en la Fundació Consell de la Informació de Cataluña, con el objetivo de ser un órgano de arbitraje privado e independiente. Es un organismo similar a la fundación de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, que vela por el cumplimiento del Código deontológico de la FAPE. Bueno, caben pocas dudas sobre la oportunidad de debatir acerca de la ética en estos tiempos convulsos para el periodismo, escenario en los últimos años de una crisis sin precedentes y de la desesperada búsqueda de un modelo de negocio que asegure el presente y el futuro de los medios. Dado que como periodistas buscamos siempre respuestas, hay varias preguntas que sin duda surgirán a lo largo de la jornada de hoy. Me atrevo a adelantar algunas. ¿Hemos dejado que la rapidez y la inmediatez que propicia Internet relegue principios y normas deontológicas que han sido el fundamento de nuestro oficio, como por ejemplo la verificación, el contraste con las fuentes o el dar oportunidad a terceros de ofrecer su versión de los hechos? ¿Desde cuándo hemos roto el principio de que un titular debe reflejar exactamente lo que expone la noticia y nos hemos lanzado a los titulares engañosos o falsos para aumentar las visitas? ¿Se pueden mantener los criterios éticos en condiciones de precariedad? ¿Están contribuyendo las tertulias al debate cívico o se han dejado arrastrar por la bronca política dominante? Bueno, estas son preguntas que dejamos aquí para que a lo largo del día se vayan debatiendo y respondiendo y esperemos que encontremos respuestas a estas y a otras. A continuación le doy la palabra a Albert Garrido. Hola, buenos días. ¿Funciona esto? No, creo que no. Sí. ¿Sí? Sí. Fantástico. Buenos días. Bienvenidos. Nemesio ha explicado muy bien qué es el Consell de la Informació. Es una fundación privada. Hay unos 90 medios adheridos que hacen una aportación anual, que es con lo que sustancialmente vive y se gestiona el Consejo. Tenemos una pequeña subvención del Gobierno de Cataluña y tenemos algún otro ingreso extraordinario, pero pequeñito siempre. La nuestra es una economía de guerra y, sin embargo, todos los años hacemos un par o tres de jornadas. En este año vamos a hacer, esta es la segunda, vamos a hacer una tercera en noviembre en Barcelona, con el mismo título genérico y con diferentes contenidos. Yo creo que la experiencia de hace 3 años, cuando por primera vez hicimos una jornada aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Periodismo, fue una experiencia interesante, asistió mucha gente, tuvo repercusión y nos quedó el compromiso por parte de las dos entidades de cada 2 años hacer una jornada en Madrid, es decir, que un año hacemos una jornada en Barcelona y al siguiente en Madrid. El año pasado, por razones que ahora mismo no consigo recordar, no se pudo hacer. Pero, en fin, hoy estamos aquí y me parece que es una cita interesante para todos. Y solo quiero añadir una cosa, y es que el título de la jornada es un poco optimista porque habla de desorden. Yo creo que más que desorden es caos. Y digo caos porque cuando yo empecé a hacer de periodista hace unos pocos años, hace más de 40 años, era una especie de sistema perfectamente pautado, no solo a escala nacional, sino a escala internacional. Todo el mundo sabía quién era todo el mundo y no había dudas acerca de cuál era la intención de los medios, los objetivos de los medios, etc. Eso ha saltado por los aires y ha sido sustituido por algo que no sabemos exactamente qué es, pero que lo que ha provocado es que en los circuitos informativos haya mucho ruido. No solo en los analógicos, es decir, en el periodismo vegetal, sino en los digitales. Es muy difícil saber cuál es el grado de consistencia de aquello que encontramos en la red, por no decir que es imposible, incluso para los profesionales. Ya no digo para los lectores, para los usuarios de la información. Es muy difícil para un ciudadano de cualquier procedencia y clase
que entra en Internet y entra en un número indeterminado de medios digitales, discernir qué es solvente, qué es fiable de lo que no lo es. Y eso provoca mucho ruido en la red. Creo que mucho ruido en la red, provocado también por el hecho de que las redes sociales se han convertido en una especie de medios, entre comillas, paralelos, que promueven, inducen a una confusión generalizada. Y por eso creo que la jornada de hoy es especialmente interesante. Y nada más, que tengan paciencia con la jornada, que es muy densa y dura, se prolonga hasta las 8 de la noche, que les sea útil a todos ustedes y que, en fin, que empiece la fiesta. Bueno, a continuación empezará un debate sobre la ética periodística en tiempos de precariedad, moderada por Magis Iglesias, periodista, expresidenta de la FAPE y analista política, con la intervención de Javier Ruiz, jefe de Economía de la cadena SER, Mariano Rivero, coordinador general de la Agrupación de Periodistas de UGT, y Luis Palacio, director del informe anual de la profesión periodística que difunde la Asociación de la Prensa de Madrid. Vayan, nos vamos nosotros y así venimos. Hola, buenos días. Me parece que ha sido muy bien elegido el título de la jornada, como decía Albert, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos pocas dudas de que la precariedad profesional, la precariedad de los trabajadores del sector, es decir, de los periodistas, está estrechamente vinculado, cada uno pensará que en mayor o menor medida, a la crisis que azota al periodismo desde el punto de vista ético. Yo sostengo que en el panorama actual en el que circulan datos, porque ni siquiera es información en todos los soportes, en todas las direcciones y con todo tipo de contenidos, no se puede decir que haya periodismo. Entiendo que el periodismo es única y exclusivamente añadir la responsabilidad social, es decir, el cumplimiento de los principios éticos de la profesión por parte de periodistas que buscan el interés general y, por lo tanto, una información veraz que facilitar a los ciudadanos en democracia. Por lo tanto, significa el control del poder. Desde ese punto de vista, creo que estamos, como bien decía Albert, no solo en una revolución, en un desorden más o menos acentuado, sino en un auténtico caos. Yo quisiera enmarcar el inicio del debate desde el punto de vista de lo que piensa la profesión sobre sí misma, de lo que pensamos tanto los que estamos en franjas de edad de mayor veteranía como los que acaban de llegar o están luchando por hacerse un puesto o una carrera, hacer simplemente una carrera dentro de la profesión. Cuando a mí me eligen en el año 2008 en esta misma sala y en esta misma mesa, recuerdo haber pronosticado, gracias a la buena información que me facilitaba Fernando González Urbaneja, mi predecesor en el cargo, que el ERE que ese mismo día se estaba anunciando no era más que la punta del iceberg, y así fue. No ha parado todavía de hacer EREs las empresas. Pero yo también en ese momento, y bien lo que lo publicó la revista de la FAPE, advertí que los periodistas no podíamos ser, o que estábamos camino de ser, los esclavos del siglo XXI. Pues desgraciadamente me equivoqué, porque creo que no solo somos esclavos, es que somos algo inferior a eso, ¿no? Puesto que hay quien estaría dispuesto a pagar por trabajar. Eso nos sitúa
en una posición de tal debilidad que lo que se está perdiendo ya son los fundamentos del periodismo. Me gustaría preguntarle a Luis Palacio, que ha hecho un análisis muy detallado de todo este proceso desde el 2008 e incluso antes, porque quiero recordar que la crisis del periodismo como modelo de búsqueda del interés social y como interlocutores de la sociedad en una democracia viene de mucho antes del 2008. La reconversión de las empresas y de los editores casi familiares que creían en la información y que buscaban el prestigio, que como todos sabemos ha sido sustituido por el clic, es decir, el rigor, el respeto y la credibilidad ya no tiene valor hoy, lo que tiene valor es el dinero, es decir, cómo se convierte el clic en ingresos. Ese proceso se da desde antes de que empiece el siglo XXI. Y ahí sí que me gustaría preguntarle a Luis Palacio qué datos tiene él para saber si eso ha terminado, si estamos todavía en ese proceso, porque claro, siempre decimos que la crisis es cuando un modelo ha muerto y el nuevo no ha nacido, pero aquí hay ya un nuevo modelo, el nuevo modelo ha nacido. La crisis económica del 2007-2008, que tuvo su punto álgido en el 2012, se supone que ya ha pasado. Sin embargo, estamos todavía profundizando más en el deterioro y no nos hemos recuperado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos a resolver o qué síntomas hay de que esa crisis que empieza con una transformación empresarial pueda cambiar, pueda recuperarse, o qué perspectivas de futuro indican ya los datos de las encuestas más recientes? Bueno, en principio, en la situación que estamos sufriendo, en realidad lo que se superponen son varias crisis. Una de ellas es una crisis económica que, digamos, se desata en el año 2008 por razones, digamos, de índole internacional y también propias de nuestro país, pero lo que es el modelo económico de los medios de comunicación en España, en mi opinión, comienza a quebrarse incluso antes. Comienza a quebrarse cuando se realiza la liberalización del sector televisivo, que probablemente no se hizo de una manera muy razonable, y se empieza a producir un proceso de concentración dentro de la industria de los medios que ha condicionado mucho el desarrollo de prácticamente todos los medios. Con lo cual ahí ya hay un primer estadio en el que los medios de comunicación empiezan a tener problemas. Por ejemplo, la televisión, que crece de una manera probablemente elefantiásica en este país, se basa en modelos que eran los modelos que tenía Televisión Española, son los que calcan más o menos las nuevas compañías, y a raíz de la posibilidad de digitalizar las señales empieza a aumentar significativamente lo que es la oferta de canales de televisión. Y eso, por ejemplo, como los canales de televisión hacen una oferta de imagen muy importante, empieza poniendo contra las cuerdas primero al sector de las revistas y de los suplementos. Os acordaréis todos cuando los suplementos de fin de semana vendían 1 millón y pico de ejemplares, pero sin embargo las televisiones empiezan a hacerles la competencia en lo que es la publicidad, porque ellas son capaces de transmitir imagen como transmitían las revistas. Y entonces ese ya es un primer síntoma de la crisis que después se ha venido acentuando. Pero a mí me parece que el elemento fundamental es la digitalización. La digitalización se produce con la llegada, primero la digitalización de los procesos productivos, pero después, desde el punto de vista del consumidor, con la llegada de Internet. Y ahí yo no estoy tan de acuerdo contigo, Magis. Yo creo que el mundo nuevo está naciendo, pero el mundo viejo se resiste a morir. Y lo que vaya a ser el mundo nuevo todavía no es, digamos, no está claro. Se empieza a perfilar,
pero no está nada claro. No está nada claro que los actuales modelos periodísticos, los actuales modelos económicos de los medios de comunicación vayan a resistir o sean sustituidos por otros. Solo hay que tener en cuenta qué está sucediendo con la inversión publicitaria. Se han puesto en marcha unas plataformas como son Google, Facebook, Amazon, etcétera, que son muy eficaces desde el punto de vista de la captación publicitaria y son ellas las que se están llevando la mayor parte de la inversión publicitaria. Eso va a condicionar tremendamente que haya al margen de esas plataformas. Por lo tanto, yo creo que el mundo nuevo no ha terminado todavía de establecerse, todavía queda bastante en el mundo viejo y una de las características de eso, de ese proceso de transición es precisamente la precariedad, que si quieres sigo por ahí. Claro, sí, no estamos en desacuerdo, puesto que efectivamente la crisis permanece entre lo viejo y lo nuevo. Sin embargo, lo nuevo, y me parece que está mucho más perfilado que lo que va a morir, porque lo que va a morir lo único que hace, que es el periodismo, para mí, en mi opinión, lo que estamos es en un sistema de resistencia, no nos estamos reconvirtiendo. En cambio, lo nuevo que viene, claro que viene con fuerza. Claro que sabemos cómo trabaja Facebook, cómo trabaja Twitter, también sabemos la velocidad en la que cambian las modas tecnológicas y al mismo tiempo las modas de consumo. Es decir, está mucho más perfilado el mundo nuevo que la reconversión del viejo. Y pongo un ejemplo, hace muy poco he seguido en primera persona el proceso que veo que es muy parecido el que vivimos nosotros, que van a vivir el sector de la automoción, y hay que ver cómo están trabajando y preparándose, ampliando y reconvirtiéndose las grandes empresas de automoción, cuando lo de ellos todavía está muy verde. Sin embargo, le están viendo las orejas al lobo, se están reconvirtiendo en empresas tecnológicas, empresas energéticas, para que no les pille mal. El sector del periodismo no ha encontrado el modelo de negocio porque no ha hecho realmente nada más que parar la fuga de dinero y la fuga de lo que hasta entonces tenían. Es decir, ni siquiera reinvirtieron en periodismo lo que ellos ganaron y, como sabemos todos, se forraron con los periódicos. Ese dinero que ganaron con la prensa no se reinvirtió nada más que en negocios ruinosos para las propias empresas, pero no en el periodismo, no en los periodistas. Creo que sí tienes datos tú para saber que la situación de hoy del periodista, del profesional, es bastante precaria como consecuencia de que las empresas no han invertido para nada en regenerar el modelo antiguo y se han limitado a esperar a que se muera. Esta es la sensación que yo tengo, a lo mejor me equivoco. Sí, no, sí, parte de eso es así como sucede. Como dato, digamos, fijo, es decir, en el año 2012, que es cuando está en la punta, el momento álgido de la crisis, había 10.000 periodistas registrados en las oficinas de paro en España. Desde el año 2012 al año 2018, esa cifra se ha reducido un 39%. Pero es que la cifra del año 2018 todavía es un 21% superior a la que era en el año 2008. Lo cual indica que, al menos desde el punto de vista del empleo, y este es solo uno de los indicadores, el paro registrado, la situación es persistente. Hay otro elemento más que también puede dar idea de la precariedad, que es la retribución. Promovidas por la APM, se hicieron dos investigaciones, una en el año 2010, otra en el 2015, que se recogieron después en los informes anuales sobre el nivel de retribución básica de los periodistas. Entre el 2010 y el 2015, la retribución básica se redujo un 17%. Hubo descensos en prensa, hubo descensos en radio, en las agencias y en las televisiones, y es verdad que la retribución aumentó un poco. Pero si nos fijamos en
en otros parámetros, en otros indicadores, como son las horas trabajadas, como son la satisfacción con el trabajo, el porcentaje de autónomos, la dimensión de las empresas que contratan, que son todos datos que se recogen dentro de los informes que dirijo, vemos que todos apuntan en la misma dirección, y todos apuntan en la dirección de que la precariedad, por un lado, y la mala retribución, o el paro más la precariedad y la mala retribución, son los principales problemas que tiene planteada la profesión. Y cuando se les pregunta a los periodistas cuáles son los principales problemas, aparecen estos dos en primer lugar. Pero casi es más importante, desde el tema que nos ocupa hoy, lo que viene a continuación. Y es que lo que viene a continuación es que también señalan como problemas la falta de independencia económica y política de los medios y la falta de neutralidad y de rigor profesional en el trabajo. Y estos elementos son claramente muy importantes porque entonces ahí ya nos introduce en un tema absolutamente relacionado con la ética a la hora de desempeñar nuestro trabajo, y es el tema de las presiones. Esa precariedad en lo que se traduce es en un profesional debilitado y nos encontramos con que un 20% de los periodistas en el informe del año pasado dicen que ellos no han recibido ninguna presión, lo que indica que el 80% sí las ha recibido. Este dato, para preparar esta intervención, me fui al informe del año 2004 que dirigía entonces el profesor Diagnosti. Y en el año 2004, es decir, con unas circunstancias completamente diferentes de las que tenemos en este momento, era el 25% de los profesionales los que decían que no habían sufrido ninguna presión ese año. Es decir, que ya entonces las presiones sobre los periodistas eran algo habitual. Y esto probablemente, por lo menos es mi opinión, es que el trabajo de los periodistas, o en el trabajo de los periodistas, es inherente la existencia de presiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones a la hora de hacer información en las que tenemos que valorar si le damos importancia a esta parte de la información o le damos importancia a esta otra. ¿Cómo se titula? ¿Qué es, sobre todo, hacia dónde dirigimos la investigación periodística? Y cuando tú haces esa información, afecta eso que publicas a otras personas, a otras instituciones, a otros partidos, a lo que sea. Influye, siempre influye la información y, por lo tanto, esas personas que son influidas por la información reaccionan en forma de presiones. Yo creo que el problema no es tanto la existencia o no de presiones, sino de quién proceden las presiones. Y según datos del informe que hacemos, en el 60% de los casos las presiones proceden de los directivos y de los propietarios de los medios de comunicación. En mi opinión, esto tiene dos primeras consecuencias o lecturas. La primera es que en un momento en el que cada vez está más claro que los medios necesitan vivir de su credibilidad, el hecho de que las presiones funcionen, tengan éxito, es un problema. No parece ser la política más adecuada para un medio el presionar a sus periodistas. Pero hay otra segunda lectura, digamos, todavía mucho más pegada a la cuenta de los resultados, que es que si se están planteando modelos de pago por contenidos, también parece que no es muy buena práctica el manipular la información que luego vas a pretender vender, porque tarde o temprano el éxito de esas presiones se conoce. Y además, la gente que se informa de una manera intensa es capaz de percibir perfectamente
siguiendo un medio cuando varía su posición editorial. Por eso digo que yo creo que estos dos elementos son importantes. Pero el tema de la independencia y de la neutralidad de los medios entra directamente a la cuestión de la ética, porque en una época de paro y precariedad, como acabamos de ver, lo lógico, y no digo lo ético, pero lo lógico, es que el profesional ceda a las presiones, porque en definitiva, cuando quien te está presionando es tu propio medio, lo que se está poniendo en cuestión es tu modus vivendi y el de tu familia. Y ahí hay un problema muy grande porque la situación de paro y precariedad está condicionando toda esa labor. Pues bien, el 70% de los periodistas de la encuesta dice que ceden a las presiones. Este es un dato que está ahí, es así de claro, la gente cede a las presiones y además el 70% dice que a lo largo del año se ha autocensurado en alguna ocasión. Autocensuras que algunas veces, o que la mayor parte de las veces, cómo se traducen es que ellos ya preparan la información de acuerdo a los criterios que saben que van a ser aceptados por el medio. Acondicionan, por decirlo así, la información a lo que se espera de ese medio y básicamente de sus directivos y propietarios. Y en este momento no está de más recordar que cuando se les pregunta por qué se les presiona, efectivamente aparecen que ellos son conscientes de que hay presiones económicas y políticas sobre en la raíz de esa presión. Pero la mayor parte de ellos, de lo que dice, no hay grandes diferencias, pero vamos, imaginaros, no tengo el dato aquí, si queréis lo miro, es decir, un 40% frente a un 30% de las otras presiones, el 40% dice que las presiones responden a intereses de la empresa y de sus directivos. Es decir, que además hay que tener en cuenta que las presiones salen de ahí. Es decir, no son muchas veces presiones, no, es que los políticos, es que las empresas y sus directivos tienen intereses y presionan para que los medios actúen en esa línea. Tres, digamos, consideraciones un poco hacia el futuro. Una de ellas es que hay un factor subyacente a todo esto, que es el sistema educativo. El sistema educativo está generando 6.000 graduados todos los años, bien de periodismo, bien de comunicación audiovisual. Y aunque, lógicamente, no todos ellos terminan ni buscando trabajo siquiera, pero dentro del mundo de la información, qué duda cabe que tener ese stock anual de graduados empuja a la baja los estándares laborales de los periodistas. Una segunda idea sería, yo suelo ser un poco naif y un poco demasiado optimista en algunas cosas, pero creo que la necesidad que van a tener las empresas de batirse el cobre, por decirlo así, en la calidad informativa para poder generar ingresos que les permitan competir, se va a traducir en una mejora del trabajo periodístico o debería traducirse en esa mejora del trabajo periodístico. Y un elemento más del que yo no soy para nada experto, pero digamos por investigaciones que se hacen en paralelo a la redacción del informe, como consecuencia, por ejemplo, que estamos investigando ahora sobre nuevos perfiles profesionales, yo diría que aparte de los retos que señalaba antes Nemesio, como cosas que está claro que hay que, digamos, que son auténticos retos éticos y deontológicos para los periodistas, no hay que olvidarse que además están apareciendo otros. Cada vez más el trabajo periodístico es un trabajo de equipo. A los medios de comunicación se están incorporando matemáticos, programadores, visualizadores, expertos en redes. Y el trabajo periodístico ya muchas veces es fruto del trabajo de todos ellos. Y ahí se abre, por ejemplo,
una cuestión en relación a la responsabilidad de la información. Ya hay bastantes empresas, en España hay empresas que se apoyan en la inteligencia artificial a la hora de rastrear información, lo cual no quiere decir que haya robots haciendo noticias, que también, pero eso todavía está mucho menos desarrollado. Pero sí hay empresas que en la búsqueda de la información tienen inteligencia artificial rastreando, por ejemplo, boletines oficiales, boletines del registro, otros medios de comunicación, y de ahí van saliendo informaciones o pistas para seguir información. ¿Quién tiene la responsabilidad sobre la programación del algoritmo que busca la información? ¿El periodista o el programador? Porque el algoritmo va a buscar aquello que se programa que busque. Y si de repente nos estamos apoyando en elementos de estas características, en motores de estas características, que nos están condicionando el tipo de información al que nos estamos dirigiendo, pues eso va a plantear unos retos nuevos para el trabajo periodístico, retos desde el punto de vista deontológico y ético. Y no quiero... Pues retomando ese hilo, yo he visto en los informes que muy bien orientados en todos los últimos años van hacia las presiones, como acaba de decir su autor. He visto una diferencia grande entre las nuevas generaciones y las que ya somos más veteranas. Hay un nivel mucho más elevado de pesimismo sobre la injerencia de elementos exteriores en la profesión en los más veteranos en relación con los más jóvenes. Y yo quería preguntarle a Mariano, como representante en esta mesa, no solo de UGT, sino de todos los sindicatos que trabajan unidos en defensa no solo de las condiciones laborales de los trabajadores, sino del propio hecho de que puedan trabajar como periodistas dentro de los códigos deontológicos que nos hemos dado, preguntarle si los nuevos y los jóvenes profesionales no se dan cuenta que, aunque no reciban ningún tipo de presión, la simple praxis que utilizan es en sí misma una presión. Es decir, nosotros vemos que lo que hacen hoy, le digo, pero no has contrastado por 3 fuentes, no has verificado, no has... Bien, ponía el dedo en la llaga Neme al principio de esta jornada, no has hecho lo que te mandan tus códigos éticos, es que creo que ni los conocen. Y me dicen, estás loca, si tengo que hacer 3 o 4, 5 o 6 de estas todos los días. Es decir, ya no son presiones, es que eso ya supera todo. Y creo que eso puede tener incidencia no solo en ellos mismos, que no saben que tienen que hacer determinados requisitos, que no se los permite las condiciones laborales en las que se encuentran, sino en el hecho de, como también Luis preguntaba, quién tiene la responsabilidad ética de todo el trabajo tecnológico, que sin duda tendrá que hacer todos los periodistas en equipo con los demás terminales. Es decir, el periodista sabe que él es el responsable de la ética, que es el responsable de la veracidad de la noticia, que es el responsable social último de que esa noticia se plantee en beneficio del interés general y no del interés particular o lucrativo del directivo. ¿Qué condiciones tienen los periodistas para poder hacer eso hoy? ¿Y en qué medida los sindicatos les están ayudando o se están moviendo para lograr ese objetivo? Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado. Yo en representación de los sindicatos, está aquí Agustín Llaner, el presidente de la Federación de Sindicatos de España. Y bueno, pues muchas gracias a Neme y a los demás por invitarnos aquí. Bueno, el joven periodista cuando va a trabajar no piensa esas cosas, Magi, lo que piensa es en trabajar. En trabajar de la mejor manera que pueda, en una manera, por supuesto, muy precaria, muy precaria. Tú decías antes de que la crisis había empezado antes del 2008. La de credibilidad de la profesión, ¿no? Bueno, el tema de la precariedad. Nosotros tuvimos la semana pasada unas jornadas en las que participó Javier, pero yo participé en una mesa redonda donde, dentro de los actos conmemorativos del 130 aniversario de la fundación de la Unión General de Trabajadores, donde se hablaba de la historia del sindicato y su relación con los periodistas y los medios de comunicación, ¿no? En el año 1919, se cumplieron 100 años, hubo la primera huelga de periodistas en nuestro país. Estaban ahí el sindicato de periodistas y empleados
de prensa de la UGT y otros sindicatos anarquistas de la CNT convocaron aquí. Había 4 reivindicaciones fundamentales. Bajos salarios, precariedad, intrusismo y descanso dominical. El descanso dominical lo consiguieron luego en 1924-25 con la hoja del lunes. Pero bueno, yo estaba hablando el otro día con un director de un medio y me dijo, bueno, eso del descanso dominical tampoco descansamos mucho, sobre todo los que estamos en los digitales, pero bueno. Es decir, que de esas 4 reivindicaciones de hace un siglo, 3 están muy permanentes. Bajos salarios, precariedad e intrusismo. Pero antes de profundizar en esto, no quiero que se me olvide, porque yo creo que es muy interesante lo que ha dicho Luis, las presiones de los directivos y de la propia empresa. Quiero dar un ejemplo. La sección sindical de UGT en Radio Televisión Española pidió ayer el cese inmediato del editor del fin de semana, del telediario del fin de semana, Lluís Guilera, y en consecuencia también de la directora de servicios informativos, Begoña Alegría, por acoso laboral a una compañera periodista que se llama Montserrat Bosch. Montserrat Bosch, ahí hay 2, ahora ya no es una cuestión de que haya redacciones paralelas, como había antes, ¿no? Que se decía, hay una redacción, que la había. No, ahora lo que es una redacción de gente veterana que sufre acoso, no solamente esta compañera, esto es un caso, que sufre a Moving, que sufre acoso laboral. Hemos contrastado y hemos hablado con varios compañeros y compañeras que son veteranos y veteranas, que también sufren el mismo acoso. ¿Por qué? Porque los directivos lo que quieren es a un grupo de gente más joven, que son los becarios, los que pagan un dinero por hacer su máster, los que están por contrato temporal, son más dóciles, o por lo menos, no es que sean más dóciles, es que empiezan a trabajar, ¿no? Y entonces ellos háblales, no, lo que les dice el editor. Ella protestó, Montserrat Bosch, porque se hizo una noticia. Ella es además miembro del comité de empresa y la responsable de igualdad en la sección sindical. Es una mujer que siempre ha participado en temas de defensa de los derechos de las mujeres, es una mujer conocida. Entonces, se hizo una pieza sobre los vientres de alquiler y ella, como otros periodistas con criterio, le dijo al editor, hombre, te has pasado en varios pueblos, has hecho una cosa que, en fin, bueno, es que esto, para entenderlo hay que vivirlo y tal. Lo hizo un chico muy jovencito. Entonces tú dile al jovencito, que está en el telediario del fin de semana, que acaba de entrar porque ha hecho un máster que le ha costado, o porque tiene un contrato temporal, que entre en el juego ese, no, entre en el juego de trabajar. Pero cuidado, esto es una situación grave porque las presiones van contra los veteranos. Son trabajadores de la Televisión Española. Esta que han hecho, defenestrar las 24 horas, que es donde parece que es como el cementerio de elefantes, pero es un hecho que quería dejar, porque me parece muy interesante. Eso se está produciendo ahora. Hablamos de los jóvenes, por supuesto, pero de los mayores de 50 años, el que se queda fuera, se queda fuera. No solo aquí, sino en todos los sectores. Pero aquí, además, en la crisis del 2008, se produjo, y eso los datos, como siempre, los da muy bien Luis, y el estudio que haces es magnífico, pero quiero recordar que después de la construcción, el sector que más paro hubo fue en el de medios de comunicación, o de los que más. Sí, Más que más. Sí. Esto no es algo solo nuestro. Y el periodismo. Estamos, lo que decías tú, este cambio radical de que lo nuevo y lo viejo, desde el año, en los 10 últimos años, por ejemplo, han desaparecido 100.000 trabajadores en el sector bancario. Javier lo comentó el otro día. 100.000, no llega, 90 y tantos mil. Y van a seguir. También nuevas tecnologías, en fin, muchas cosas. Pero ahí estamos. Yo quería haceros 2 consideraciones de cómo estamos. Hay un informe que se puede consultar muy bien en Internet, de acceso libre, que es Ética Periodística en la Era Digital, que fue lanzado por el Centro Internacional para Periodistas con la cooperación de la Oficina de Montevideo de la UNESCO y el Gobierno de Suecia, que es interesante. Los autores son Javier Darío Restrepo y Luis Manuel Botello. Y él hace una consideración general de hacer el periodismo en el siglo XXI. Luego hablaremos un poco de lo nuestro, ¿no? Y quería leerlo porque es interesante. Dicen los autores: y en un mundo embarcado en procesos de cambio que amenazan alterarlo todo,
El periodismo tiene que poner en tela de juicio sus técnicas, su sistema financiero, sus contenidos y su gente. Como ya se ha venido expresando en distintos tonos y lenguajes, el periodismo y los periodistas tendrán que ser otra cosa, no por mandato de una moda, sino por exigencia de una cultura nueva y de las audiencias que han cambiado por exigencia de una nueva historia. A esto había que agregar que la revolución digital llegó sin que las reglas del juego en lo legal de este nuevo ecosistema mediático estuvieran en su lugar. Eso ha creado una incertidumbre que pone en duda la sostenibilidad de los medios y la libertad de expresión. La llamada neutralidad de Internet aún sigue siendo amenazada sin que aún los medios hayan desarrollado un modelo de negocio y sin que existan leyes adecuadas para los nuevos tiempos, leyes que eviten el monopolio de los medios o el control de Internet como plataforma de comunicación. Esto es un poco a lo que tú estabas diciendo y que me parece importante. Este mismo informe te habla de la ética en estos tiempos y también quería hacer una pequeña reseña. Dicen, insisto, los autores, que cualquiera que sea el adelanto de las técnicas en esta revolución digital, siempre han mantenido su vigencia los principios relacionados con la ética, es decir, la verdad, con el servicio a la sociedad y con el ejercicio de la justicia y la libertad. Así pues, no es una nueva ética, son nuevas aplicaciones de la ética los que nos hacen en la era de Internet. No es una cuestión de adecuación con lo que esta palabra alude a oportunismo autoritario, son respuestas de la ética a circunstancias nuevas. Yo creo que es interesante, lo he querido traer aquí porque es de fácil acceso. Se publicó el año pasado, en mayo de 1918, perdón, de 2018, es que me he ido como estaba antes, y es muy interesante. Bueno, yo creo que aquí en nuestro país hay dos aspectos. La precariedad está en dos ámbitos, en los trabajadores y en las empresas, y los hace vulnerables a los dos. Él ha hablado de 6.000 periodistas que ahora se estarán licenciando todos los años. Yo no quise buscar el dato, digo, ¿cómo va a venir? Periodistas y comunicación audiovisual. Como va a venir él, lo va a decir él, ¿no? Pero hablamos de lo del 1919, del intrusismo. Es muy lamentable y solamente existe, que yo conozca, dentro de los países de nuestro entorno, que haya trabajadores que no son licenciados en ciencias de la información o de la comunicación, que sigan ejerciendo la profesión mediante el pago de una cantidad para hacerse un máster en algún grupo de comunicación importante, donde realmente, pues si eres un químico, puedes llegar a ser el director de un periódico. Las cosas como son. Yo estoy de acuerdo en la independencia universitaria, pero no se puede. Yo entiendo que no sé cuándo se licencian de la Universidad Complutense en Madrid, pero creo que son más de 600 o por ahí. Son sí, de las que más se licencian, de los más licenciados, de los que más licenciados aportan. Y esos chicos son periodistas o, como decías tú, en comunicación, y ella, la Universidad Autónoma, que permita que haya un máster costándote un dinero, donde tú puedes acceder con cualquier título universitario, luego para trabajar en determinado medio. ¿Por qué? Porque las empresas también quieren a los periodistas que hacen ellos para hacer esas cosas que tú comentabas. La situación de precariedad es enorme. El paro sigue siendo muy importante porque hay muchos que no se registran en las oficinas de empleo. Luego están los falsos autónomos, que aquí hay un montón. O las empresas, falsos autónomos, pues solo tienen un pagador. O las empresas que aunque tengan dos pagadores, pero en fin, que podían hacer. Los empresarios de este país no quieren pagar, no quieren trabajadores al uso con subcontratos, falsos autónomos, no solamente en nuestra profesión, sino en cualquier otra. Entonces, a la precariedad que decíamos de las condiciones laborales, al tema de los falsos autónomos, al tema del intrusismo, bueno, vemos que la situación es muy complicada. Nosotros hacemos lo que podemos. Es verdad que este es un sector que es poco sindicalizado. No sé siempre qué ha pasado, que los periodistas somos trabajadores todos, pero bueno, el asunto de sindicalizarse no va mucho. Hay baja afiliación, como en casi todos los sectores. Pero allí donde estamos los sindicatos, hay menos precariedad y están los periodistas en mejores condiciones, tanto laborales como económicas. Tanto en las grandes empresas, por supuesto, que es donde más tenemos representación, en la agencia EFE, en la televisión española, en las autonómicas, en los grandes medios de comunicación privados que tenemos representación, los periodistas están en mejores condiciones. También firmamos convenios de prensa diaria, de prensa no diaria, donde
intentamos que el salario mínimo sea mayor de 1.000 euros, por ejemplo, tanto en esos sectores como en los que podemos negociar. Pero la situación es muy complicada, la situación es muy difícil. Yo no sé si decía Albert antes lo del caos o el desorden. Bueno, no sé cómo estamos. En las jornadas que participó Javier la semana pasada estaba también Jesús Maraña y él decía que estamos en tiempos oscuros e inquietantes para la profesión. Y realmente en eso estamos. Yo así lo creo. Es muy inquietante, por ejemplo, la información que ha sacado hoy el diario El Mundo, ¿no? Donde dice que la Audiencia Nacional, porque estamos hablando de precariedad y estamos hablando también de dónde estamos, en la situación en que está nuestro país. El diario El Mundo dice que la Audiencia Nacional ha acreditado que la policía investigó, por orden de Villarejo, a varios periodistas de información económica, rastreó sus móviles de gran prestigio en la información económica del país, sin autorización judicial. Eso es muy grave. Javier los conocerá a los dos que cita hoy el diario El Mundo, a Íñigo Barrón del diario El País y a Jorge Zuluaga, que en el año 16, que es cuando se han acreditado estas informaciones, trabajaba en el diario Expansión. Son dos periodistas muy acreditados en la información económica y en la información financiera concretamente, que supongo que a Villarejo es lo que pensaba. Es muy inquietante y desde luego, gente, estamos muy preocupados a que haya nuevos actores políticos que cada vez tienen más influencia o van a tener más poder, que vetan a periodistas a sus ruedas de prensa, que vetan a medios de comunicación, que hablan de algo como cerrar televisiones, tanto públicas como privadas. Estamos preocupados. Yo he sido trabajador de Radio Televisión Madrid. Sufrimos un ERE espantoso, porque en aquello que decíamos de los EREs, que todavía van a seguir, la crisis fue tan grande en este país que en la Unión Europea solo se produjeron 2 cierres de radio y televisiones públicas en Europa. Una televisión pública griega y otra la televisión pública valenciana. Que más luego el ERE salvaje Telemadrid, EREs que hubo en la agencia EFE, EREs Televisión Española, en El Mundo, en fin, en muchos sitios más y los que va a haber, porque lógicamente va a haber más a corto o a medio plazo. Entonces estamos preocupados porque estos nuevos actores, yo lo hablaba con Nemesio, la gente de Canal Sur está preocupada, porque esta gente, los nuevos actores políticos han dicho que lo que les gusta a Canal Sur son los toros y el programa de Juan y Medio, que es el magazín de la tarde. Veremos qué pasa en los próximos tiempos, ¿no? Quería comentar también la precariedad de los medios también, el hecho de la crisis, el hecho de estos cambios en el modelo de negocio, el hecho de que todavía no sabemos dónde estamos, y todo va muy rápido, porque claro, aquí cuando te quieres adecuar ya te ha salido otra herramienta digital nueva o haciendo estas cosas nuevas. También es muy preocupante, por lo que decía antes Luis, de la pérdida de independencia de las empresas. Claro, si tú tienes un gran problema económico y tú vas al gobierno de turno a decir, oye, estoy casi en quiebra, vete a hablar con los bancos y con las grandes empresas de este país para que entren en mi accionariado, y tú lo consigues, ya estás trincado de dos formas. Una, por las grandes empresas financieras, y otra, por la gente, ese gobierno o ese vicepresidenta o vicepresidente o presidente de ese gobierno que ha hecho lo posible para solucionarte el tema. ¿Qué pasa? Que la línea editorial cambia radicalmente, que luego ves cosas que te dejan pasmado. ¿Y tú no crees que es porque no hay un contrapoder? Es decir, decía el profesor Barnett que hemos pasado de ser perros de presa, es decir, para que Villarejo nos vigile, etcétera, como siempre, y como decía también Luis, el periodista está para controlar el poder y por lo tanto nos tienen que surgir enemigos en el poder. Y pasamos de perros de presa a perros falderos. ¿Cómo es posible que no hayamos conseguido, o cómo crees tú que puede articularse, sobre todo con tu experiencia sindical, un contrapoder dentro de la profesión para que no puedan hacer lo que les dé la gana y para que el poder controle a las empresas? Porque lo que has contado de Montse Minovis, o de Montse Boix, perdón, pues Montserrat Boix es una mujer con un gran prestigio en el mundo de la lucha por la igualdad, es la número 1 en el periodismo, en la televisión también, es una muy veterana,
pero hemos conocido muchas de esas que están fuera del sistema. Hay muchos fuera del sistema o que hemos sido obligados a ir fuera del sistema porque no encajamos. Sin embargo, ella tiene la gran suerte, dentro de que su lucha es muy dura y que se ha encontrado con lo que se ha encontrado todo el mundo, por un lado la frivolidad y por otro lado la de tomarse los asuntos como un caso personal dentro de una televisión pública, que eso es el peor pecado que puede cometer un periodista en una televisión pública. Ella tiene un comité de redacción, ella es responsable del sindicato de igualdad, es decir, ella estaba ejerciendo no como periodista a título individual, sino defendiendo en representación de la ética profesional, diciendo que el periodista no puede tomar parte en un asunto, además de cuestión claramente ético, como es los bienes de alquiler, pues tomar partido, ¿no?, en una televisión pública. Ella tiene la suerte, digamos, de que tiene unos órganos de representación. Sin embargo, el 99,9% de los periodistas que trabajan en medios menos potentes y menos poderosos no tienen eso. ¿Se podría articular un contrapoder similar al que hay en los grandes medios, también de defensa para los pequeños medios? Porque claro, una vez publicado con los nombres y apellidos de los profesionales que han hecho eso, tendrán miedo la próxima vez los directivos de tomarse la justicia por su mano y empezar a defenestrar a gente. Y creo que ese contrapoder, quizá más débil, obviamente, se podría articular. ¿Tú crees que a través de los sindicatos y de las organizaciones profesionales? Me la has puesto votando, ¿no? Porque antes de empezar la reunión estaba yo hablando con Nemesio, pero antes quería hacerte una consideración. Bueno, con todas la protección, entre comillas, que tiene Montserrat Bosch, se la han cargado. Ya. Entonces tú al pobrecito que entra ahora, a ese ya. ese ya va, en fin. Bueno, hay un problema que tenemos los periodistas, que somos muy individualistas. Nos gusta poco unirnos. Las relaciones con la FAPE, con los sindicatos, o los sindicatos con la FAPE han pasado diferentes vicisitudes, como tú sabes. Pero yo quiero hacer un llamamiento aquí. Ahora que está Nemesio y está Agustín, y que tenemos a lo mejor la oportunidad, toquemos madera, de que haya una legislatura un poco más larga, donde podamos abordar temas, que hagamos un frente común, Nemesio, Agustín, que hagamos un frente común. Otras veces hemos ido en otros gobiernos y hemos ido a los secretarios de Estado y a los grupos parlamentarios y nos dicen, sí, está muy bien que vengáis los sindicatos, pero hombre, lo suyo sería que vinieran los sindicatos con la FAPE. Entonces yo creo que eso es fundamental. Tú hiciste en los desayunos de hace unos meses en el RIT, ya hiciste un planteamiento parecido. Pues te recogemos el guante y hagamos algo en común. Porque las situaciones, en esos tiempos oscuros que decíamos y que he comentado esto, pero nosotros estamos muy preocupados, por ejemplo, con el ataque al secreto profesional que ha sufrido este país en los últimos tiempos, a un pilar de nuestra profesión. Desde la agrupación de periodistas de UGT dijimos que hay que blindarlo eso, y eso hay que blindarlo en la Constitución. Y para eso tenemos que ir la FAPE y los sindicatos juntos a ver al Gobierno y a ver a los grupos parlamentarios, y a participar en la redacción, que tiene que ser una ley muy cortita, pero si puede estar en el artículo 20 de la Constitución, en una revisión por un acuerdo general, pues mucho mejor. No sé si me estoy pasando ya de tiempo. Me están riñendo. Pues nada. Nemesio, quedamos en eso. Fenomenal, enhorabuena. Y haremos lo que podamos, el compromiso lo tenemos, tanto tuyo como nuestro, y a ver si tenemos suerte esta vez. Gracias. Pues después de esta gran noticia, que la verdad que supongo que nos satisface a todos, quería preguntarle a Javier Ruiz, que es uno de los periodistas veteranos y uno de los perros de presa a los que le gustaría silenciar a muchos poderes, ¿cómo cree él que podría ayudar una decisión de ese tipo, o cuál ha sido su experiencia en el proceso que ha vivido de un periodismo más tradicional, más guerrero, y ahora haber sobrevivido a esta catástrofe como tan bien ha sobrevivido él? Yo, me vais a perdonar, voy a ser relativamente breve y voy a discrepar bastante con muchas de las cosas que habéis dicho. Yo creo que muchas de las cosas que estamos diciendo son problemas de periodistas, han estado siempre ahí,
van a estar aquí y van a seguir aquí siempre. Y la culpa no es de los jóvenes, ni la culpa es de el intrusismo, ni de los bandos de hutus y tutsis que hay en televisión española, con todo el respeto del mundo, que los ha habido siempre y los va a haber. Estos son problemas de periodistas, a mi juicio. Yo creo que todos, puesto que la pregunta era la ética, sabemos de qué va esto. Todos sabemos cuándo estamos haciendo información y cuándo estamos haciendo favores. Y en el momento en que se empiezan a hacer favores, se empieza a traficar con favores. Y creo que todos lo sabemos. Esto es literalmente la definición del juez del Supremo de no sé definir la pornografía, pero sé reconocerla cuando la veo. Bueno, pues todos sabemos qué es periodismo y qué no, qué es periodismo y qué es propaganda, y todos lo sabemos. Yo creo que el problema de los periodistas es de los periodistas. Yo creo que tenemos un problema y una costumbre entre nosotros, que es mirarnos entre nosotros y señalar desde nosotros hacia abajo. Mi percepción es que el problema del periodismo es un problema, con todo el respeto, de dos cosas. Uno, desequilibrio. Dos, editores. No es un problema de periodistas. Es un problema de grandes nombres editoriales, de los editores que están ahora mismo dirigiendo los grandes grupos editoriales. Y esto que estoy diciendo yo es, en fin, altamente inflamable. Es garantía de cerrar muchas puertas si uno dice cosas así. Pero os doy tres cifras. Primero, el medio por excelencia, el New York Times, el año pasado tuvo su mejor año en la década, 127 millones de dólares de beneficio. Mejor año en la década. El año anterior había tenido 6 millones de dólares de beneficio. Solamente Iberdrola tiene 3.000 millones de beneficios al año. Son 28 veces más de lo que gana el periódico más grande y más rentable del planeta. Este es el desequilibrio. Tenemos empresas que se saben fuertes y que nos saben débiles, El desequilibrio es tan brutal que el único refugio es este que estáis diciendo vosotros, el de la ética, el de saber que no traficamos, que no hacemos favores. Y este es el único refugio que nos queda. Y eso nos lleva a lo que yo digo es nuestro segundo problema. No tenemos un problema de periodistas. Hasta los más jóvenes saben lo que está mal. Tenemos un problema de editores. Tenemos un problema de grandes nombres editoriales que han decidido que no les importa que esté mal, que les es rentable que esté mal y que se gana mucho más dinero con el que esté mal que perdiendo publicidades de nombres como, insisto, por ejemplo, el que acabo de citar. A mí me llama mucho la atención, yo no voy a hablar de otras casas porque no me siento con autoridad para ello, pero voy a mencionar a la mía, que el reportaje este famoso de la corrupción del periodismo que se publica en mi casa hace 2 semanas, en 4, diga qué corrupto es, no sé, gente como Pepe Ónega, que dices no me jodas, con todo el cariño y el respeto del mundo, pero de verdad esta es la corrupción del periodismo, que digan a este señor le han pagado un viaje a ver un partido de fútbol y que no mencionen otros 3 profesionales de esa misma casa que han ido al mismo partido y sobre todo que no mencionen a quien ha pagado ese viaje, que es Iberdrola. A mí, insisto, me preocupa mucho más y muy seriamente... Perdón, no, he dicho Fernando Ónega y quería decir Pepe Oneto. Pepe Oneto, me he equivocado, perdón. Digo que a mí me preocupa mucho más el problema de editores que tenemos que el problema de redactores que tenemos. Yo creo que nuestro periodismo se ha hecho más frágil, se ha hecho más débil y es por una decisión intencionada. Hay voluntad de que esto sea así. Y en esto, si vais a hacer un pacto entre las asociaciones de la prensa, los sindicatos y lo demás, creo que hay que dirigirse a 2 grupos y solo 2 grupos. No es el Gobierno el responsable de esto, no somos nosotros los responsables de esto, con todo el respeto del mundo. Hay 2 puertas a las que llamar. Las grandes empresas que favorecen esto, la corrupción del periodismo, este periodismo que todos sabemos que no lo es, que todos sabemos y hemos bautizado entre nosotros de periodismo de trabuco, esta gente que va y te pide primero pasta y después te publica algo, esto es alimentado por los grandes nombres corporativos de este país.
Sin la publicidad de grandes firmas, esto no sobrevive. Este ha sido el problema de Manos Limpias en España. Este ha sido el problema de Ausbank en España, que han florecido y crecido porque les pagaban los grandes bancos. Digo, primera puerta a la que llamar, la primera puerta a la que llamar es la de las grandes empresas. Esto está pasando porque esas grandes empresas quieren este periodismo débil, porque estas grandes empresas financian este periodismo débil. Esa es la primera puerta a la que llamar. Hay que hacer un pacto con lo que se, en fin, define como el IBEX 35. Pues venga, con el IBEX 35, con la cultura corporativa de este país. No se puede reventar el periodismo desde dentro. No se debe. Y segundo, hay que hacer un pacto con los grandes editores de este país. Hay que llamar a la responsabilidad de los grandes grupos editoriales. Hay gente que es consciente de lo que está haciendo y es rentable lo que está haciendo. Yo digo que todo lo demás de lo que estamos hablando, con todo el respeto del mundo, pero yo lo veo como los síntomas de esta enfermedad, los síntomas de esta, en fin, necrosis que estamos viviendo, y es que alguien ha decidido esto, alguien ha decidido que somos comprables y que se nos puede comprar y se nos puede debilitar. Y yo digo que de todo lo que habéis enseñado, yo, si me perdonáis, os voy a enseñar otra. La enseñaba el otro día e insisto, no estoy yo en disposición de dar lecciones a nadie, pero a mí, por ir de menos a más, la autocensura me preocupa mucho. Las menciones de parte, esto de que hagamos programas para, me preocupan mucho. Me preocupan mucho más las menciones contraparte, esto de o me pagas o te doy, pero lo que más me preocupa a mí es esto. A mí lo que más me preocupa es el silencio periodístico. Esto es el titular de mi cadena sobre los despidos de Ford. Una marca de coches va a despedir a gente. En ningún momento se dice ni cuál es la marca de coches, ni cuál es la gente afectada aquí, en España, que lo sabíamos ese día. Hay 6 párrafos en esa información y no mencionan a Ford. Este es nuestro gran problema. Insisto, yo voy a ser breve y voy a terminar aquí, pero creo que, de verdad, no tenemos un problema profesional nosotros. Tenemos un problema corporativo de industria. No tenemos que llamar a la gente joven a ser más estricta, con todo el respeto, que entiendo que es parte del problema, pero entendedme lo que intento decir. Digo que son los síntomas, las fiebres, los granos y la pus que tienes, pero eso no es la enfermedad. La enfermedad es otra. La enfermedad es que tenemos empresas que no creen en la libertad de expresión y que han creído que se puede comprar y que lo están haciendo, grandes grupos corporativos, 2, y editores que piensan que estamos en venta. El pacto ha de ser con los grandes grupos editoriales y las grandes corporaciones de este país. Todo lo demás es achicar agua, todo lo demás es tapar pequeños agujeros. Pero lo que tenemos de problema ahora mismo es un problema de editores y de grupos corporativos. Esto es, a mi juicio, el problema que tenemos en este país, y todo lo demás es hablar de nosotros y entre nosotros, pero no vamos a solucionar más que achicar un poco de agua. Sí, pero tú crees que has hecho un diagnóstico del origen, es decir, de la causa última. Efectivamente, enlaza con lo que decía Luis, de que las empresas empezaron su transformación, y estoy totalmente de acuerdo, creo que todos lo vivimos, antes de empezar el siglo XXI, es decir, antes del 2000. Esa degradación de la empresa ha dejado de... ha convertido en una serie en peligro de extinción, un elemento en peligro de extinción, el editor. Yo creo que prácticamente, como tú bien dices, ya no hay editores, porque lo que hay son grandes empresas que han puesto al frente de la redacción un señor que sabe que lo que hay que publicar es lo que da dinero, punto. El prestigio, la credibilidad, lo que antes creíamos que era el periodismo, que era la credibilidad y el rigor con el que se trabajaba, porque el prestigio que tú tenías, igual que en los informativos. Yo, por lo menos, recuerdo haber estudiado, cuando estudié televisión, allá en los años 70, que los informativos no dan dinero en las televisiones, pero dan prestigio.
Bien, pues eso se ha perdido, no se ha perdido solo en España, empezó en Estados Unidos el infoentretenimiento y los informativos empiezan a tener pues reportajes efectivamente que no son periodísticos, que son para buscar audiencia, es decir, para buscar dinero. Sabiendo que ya no hay editores, que solo hay empresas, ¿cómo ves tú el futuro? Porque claro, nosotros no estamos en condiciones de crear empresas porque no somos editores. Yo creo que ahora mismo yo discrepo mucho del discurso del periodismo ha muerto. Primero porque necesito creérmelo, porque yo tengo el dudoso honor de ser el tío al que la misma empresa ha despedido 3 veces. O sea, yo tengo un track record un poco interesante, con lo cual yo necesito creer que esto no se acaba, que no viene un meteorito sobre esto, sino que esto es lo que nosotros hagamos de esto. Y yo creo que si conseguimos centrar el balón, esto sobrevive. Insisto, yo creo que aquí la responsabilidad tiene nombres propios y me vais a perdonar, de verdad que no pretendo yo meter en líos a nadie, pero Telefónica, Santander, BBV, Iberdrola, Endesa, Gas Natural, todos estos nombres que son los que ahora mismo acompañan a los banners de la bazofia son los que tienen una responsabilidad. Si ellos toman conciencia de dónde están, de qué fomentan y de qué pueden hacer, esto se salva. Sí, si nosotros no nos vendemos, si nosotros sabemos que vamos a caer muchos, porque vamos a caer muchos, pero que esta guerra no va de uno, de nosotros, sino que va de libertad de expresión y demás, pues probablemente tampoco vaya a caer esto. Y si la chavalería que viene después, que es tan importante como nosotros, entiende que esto no es eso, no es el sitio donde te vas a forrar, pues claro, probablemente esto se salva. Esa quizás sea la clave, Javier, ¿no? Yo soy de esa escuela. Yo creo que esto se salva. El periodismo no es para forrarse. Pero eso es responsabilidad social corporativa, porque estas empresas se gastan mucho dinero en responsabilidad social corporativa, sin embargo, el periodismo lo quieren convertir en negocio. Pero eso yo vuelvo a decir, esa es una cuestión que hay que recordarle a nuestros editores. Es que en algún momento durante la crisis alguien pensó que las tasas de retorno de este negocio eran las tasas de retorno de la banca de inversión, que aquí se ganan dobles dígitos y triples dígitos. Esto es un negocio vegetativo. Esto es un negocio que da rentabilidad si uno quiere y lo hace bien y tiene un nicho de mercado y una sostenibilidad. Y tú ganas un 1, un 2, un 3% de tasa de retorno al año. Lo que no ganas es un 13 o un 15. No somos Goldman Sachs, no somos JP Morgan, no somos banca de inversión, somos otro tipo de negocio. E insisto, hay que convencer a las entidades que invierten en libertad de expresión, porque quien invierte en medios de comunicación invierte en libertad de expresión, y a los editores que las tasas de retorno son lentas, pero son buenas para ellos también. Que si, perdonadme, ya sé que estoy en un plan idealista casi de niño adolescente, y entiendo que es muy duro ser adolescente aquí en la mesa esta, pero solamente así sobrevivimos, con inversiones de largo plazo. Todo lo demás van a ser medios de flor de un día. Todos somos conscientes de cuántos digitales van a caer en los próximos años, porque no hay espacio para tanta firma, tanta marca, tanto nombre. Tenemos un mercado ultra saturado todavía, lo sabemos todos. Solamente con una apuesta de largo plazo nos salvamos. El conseguir los 2 clics de más que te van a dar los gatitos hoy no te salva. No te salva más que hoy. Yo insisto, soy muy crítico con nosotros. Creo que estamos haciendo muchas cosas mal, pero creo que el problema del periodismo no es nuestro, no es de nosotros, es de nuestra interlocución con. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que de alguna manera sí estaba en el diagnóstico el hecho de que hemos dejado el prestigio y la credibilidad por el clic y el dinero. Yo siempre lo he situado en la salida a bolsa de las empresas, porque creo que eso es lo que reconvirtió nuestros negocios. Yo recuerdo, y siento hablar un caso personal, en la crisis de mi empresa, que empecé a ver estos motivos de alarma a los que tú ahora te refieres, cuando me dijeron, bueno, te vamos a cambiar y te vamos a poner, tienes que hacer 6 cosas. Y yo dije, ¿qué 6 cosas? Cosas... Y digo, pero reportajes, entrevistas, análisis, ¿qué más da? Son cosas.
Es decir, ese era un directivo con el que yo tuve que negociar durante mucho tiempo, que mi trabajo, el trabajo de los periodistas, le llamaba cosas. Entonces, esa es la mentalidad que ha llegado al mundo que llamamos de la comunicación, que era nuestro mundo del periodismo, el mundo de la edición, porque yo, cuando a mí me contratan los primeros editores, saben que el que me elige es el director, y el que habla conmigo y el que sabe lo que espera de mí, y supongo que a ti también y a casi todos los que estamos aquí, son editores. Toya, estamos hablando de editores y empresas. Los editores del Prestigio y la cabecera, que valía algo, y los del Click, que han cogido las cabeceras y las han tirado por la alcantarilla. A mí eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Recuerdo cuando las cabeceras tenían precio, lo recuerdo, la cabecera de Pueblo, 5 minutos. Bien, yo creo que si queréis ya cerramos. Si alguien tiene alguna pregunta para alguien de la mesa. Nadie tiene dudas. Me permito hacer un pequeño resumen del análisis en el que nos ha situado Luis Palacios en relación con los datos que él tiene de los estudios de la profesión de los últimos años, la progresiva precarización, la progresiva fábrica de periodistas que son, en definitiva, parados. O una pregunta de Agustín. Dime, Agustín. Más que una pregunta, un breve comentario. Yo coincido con lo que dice Javier de que efectivamente hay un problema con las grandes empresas, que son las que controlan los grandes medios, y con los editores, pero eso no impide decir que también existe el problema del periodismo, de los periodistas, todo lo que se ha hecho en la mesa. Y empieza, no digo que la gente joven sea el origen del problema, pero empieza cuando la gente de práctica llega a los medios, no se les explican las cosas como se debe, y entonces hay gente que lleva años trabajando en un periódico porque nadie le ha dicho que no puede copiar periodismo, por ejemplo, firmando informaciones que no ha salido en la vida a la calle de información, por ejemplo. Empieza con que la precariedad influye clarísimamente en la ética periodística, que es el objeto de este debate. Por lo que ha dicho alguien en la mesa, una persona con un contrato temporal o sin contrato, como hay muchos, etcétera, naturalmente no se puede enfrentar cuando su editor, su jefe o un organismo político económico le presiona y se pliega a lo que le digan, salvo excepciones casi heroicas, porque no quiere perder el trabajo. Tiene muchísimos problemas. Por supuesto que las grandes empresas tienen mucha culpa y habría que meter mano ahí, y por supuesto de nosotros que metemos mano. Pero yo no estoy de acuerdo, pero esto es como decirle a alguien, oye, mira, es que estás totalmente amarillento, oye, te han salido granos, tienes fiebre y tal. Sí, sí, ya entiendo, son los síntomas de que lo que tienes es un problema de hígado de cojones. Este es el problema que tenemos aquí. Aquí tenemos un problema de que los órganos vitales empiezan a fallar. Y yo cuando hablo de editores no me refiero al redactor jefe que tienes o al director que tienes, ni siquiera al director que tienes en el medio. Hablo de los grandes nombres editores, de los grandes nombres que son ya de empresa más que de periodismo. Y por eso te digo que yo creo que todo eso son síntomas posteriores de que tenemos unas empresas que no están comprometidas en este país con la libertad de expresión, que dicen que sí, pero no, que, insisto, tienen banners acompañando cosas que son verdaderos ultrajes a la libertad de expresión y el periodismo, y que las financian ellos, y tenemos editores que no se creen esto, que piensan que esto es una forma más de ganar dinero y que les da igual poner en pantalla una cosa u otra o en la página una cosa u otra. Y tenemos, insisto, ese gran problema a mi juicio. Insisto, el de la pasta de quien invierte y el de la pasta de quien recoge. Ese es el problema. Todo lo demás son síntomas, y habrá más, y seguro que los habrá peores. O sea, que esto no ha hecho más que manifestarse. Empezaba diciendo que estoy de acuerdo con eso que dices, pero yo no me olvido del otro. Empezaba en el verso diciendo si hemos olvidado la verificación, dar la oportunidad al otro de ir a tal. Yo creo que el día que se explicó eso, mucha gente faltó a clase. Eso es el ABC del periodismo, y no se hace. Todo eso es un problema. Y luego está, insisto, la precariedad, que influye muchísimo. No se puede hacer buen periodismo en condiciones precarias. Claro. Nosotros en Italia intentamos mejorar, lamentablemente con poca afiliación. Muy bien, pues yo creo que ha quedado claro que efectivamente la enfermedad, que es la que hay que atajar, lo cual no quiere decir que tengamos que atender a los síntomas, bajarle la fiebre al enfermo y enseñarle a los jóvenes que hay que verificar. Gracias a todos, a todas, y seguid la jornada. Chao.
ya sabéis que si no me saturo con la mesa. Es que Muy no bien. estoy a gusto. Ah, no, pero que se queda muy bien. A mí me encanta porque yo estoy muy de acuerdo y me gusta mucho darle marchilla, ¿sabes? Yo es que tengo muy claro que esto es responsabilidad social corporativa. Estoy intentándolo. Yo la diferencia de tamaño entre la industria de los medios y las otras industrias me parece muchísimo. Es que tú pones la industria de la alimentación. Ya, pero es decir, tú tienes que informar de eso, señores. Si tienes que informar de cosas que son N veces superiores a ti, ya Sí, estamos mal. claro. Pero después hay un problema interno de nuestra propia configuración empresarial. Porque claro, si tú coges la cifra de negocio de las 100 primeras empresas y ves que las 10 primeras tienen el 60%, porque la empresa número 100 en el año 2008 tenía 17 millones de euros de ingresos y ahora tiene 8, pues entonces eso te está reflejando dónde está el trabajo. Empresas cada vez más pequeñas. ¿A qué grandes empresas le va a interesar ahora esta discusión? Porque se va a volver contra ellos. Si el sistema que tienen ahora les va a dar. Esto lo Perdona, no solo Villarejo, Vox ya tiene listas negras en el jardín, no lo hemos mencionado, pero es que ha llegado también a la política y nadie se escandaliza. Me acuerdo ¿cómo se llamaba? El croma de Rajoy. Lo que se montó con el croma de Rajoy, que no era más que retransmitir sesiones que antes eran cerradas. Sin embargo, ahora nadie se escandaliza porque Vox ya no dejen entrar a los periodistas. Y por eso yo digo, aunque sea la voz pequeñito, por lo menos que se pongan los profesionales, las organizaciones y los sindicatos. Sí, pero pero ¿quién va a llegar a esa conclusión? Pero ¿quién está por detrás? Un sistema ahora que hacen lo que les da la gana.
Gracias.